El mundo mira a Afganistán frente a imágenes dantescas de lo que está ocurriendo, la salida de Estados Unidos y la OEA y el avance de los talibanes. Esta imagen tiene que ver con el último avión de Estados Unidos que se va de Kabul. La gente desesperada tratando de treparse para poder escapar de Afganistán y lamentablemente las imágenes luego que muestran personas que se habían trepado y cuando toma vuelo esta aeronave terminan cayendo al vacío, obviamente desde la altura que había tomado este avión. Realmente las imágenes son terribles, son muy fuertes y es parte de lo que se está viviendo hoy por hoy en Afganistán. Leonardo Moungian es cronista de guerra, periodista, a quien ya saludamos y agradecemos la posibilidad de charlar con vos. Muy buenas noches y gracias por estar aquí en Telenoche. ¿Qué tal, Fernando? Buenas noches, muchas gracias por la convocatoria. Brevemente, ¿cómo podemos explicar la génesis de Afganistán en este contexto en el que estamos viendo hoy? Bueno, si tenemos que rastrear en realidad la génesis, nos tenemos que ir hasta la década del 90, ¿no? Cuando el Estado ha tomado facciones un tanto ortodoxas, ¿no? Y donde los talibanes encontraron en todo el desorden de la guerra civil de Afganistán un caldo de cultivo donde querer convencer a la población de la paz y la tranquilidad. Allí fue donde ellos empezaron a gestar este nuevo orden que ellos tenían. Llegaron al poder durante 5 años, tal es así que Estados Unidos, después de los ataques del 11 de septiembre, decidió entrar en Afganistán, por supuesto con toda una facción de países también, y liberar de alguna manera, podemos decir, porque lo que quería Estados Unidos era democratizar, o por lo menos era una de las excusas, Afganistán. Luego de 20 años pudimos ver que hubo diferentes sucesos en la escalada de la convivencia y hace un par de meses, en abril, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha decidido directamente dejar el país después de 20 años. ¿Y esto por qué? Estas imágenes que vemos son la consecuencia de todo esto. Leonardo, ¿y esto por qué? ¿Por qué Estados Unidos y la OEA decide retirarse de Afganistán y generar el avance de los talibanes nuevamente? Bueno, lo que vimos en realidad es que nunca pudieron en realidad acabar con los talibanes, ¿no? Ellos se repusieron en sus altas montañas, son fuertes inexpugnables en realidad. Debemos ir a la historia y desde Alejandro Magno hasta el Imperio Británico. También tenemos que recordar a la Unión Soviética y Estados Unidos no pudieron controlar la verdad que la fuerza de este pueblo, que también es muy aguerrido. Se habla de los soldados que tienen, por supuesto, y que tienen una alta calidad en preparación y, por supuesto, que dan su vida por sus ideales. Un tarto, por supuesto, extremista, como lo consideramos nosotros. Pero tal es así que Estados Unidos no pudo controlar. En el mayor de los momentos tuvo 400.000 soldados desplegados en Afganistán. Gastó un presupuesto de 85.000 millones de dólares durante 20 años. Obama quiso de alguna manera empezar a sacar los pies del plato, como se dice vulgarmente, desde el 2015, y veía que la retirada era casi imposible. Se le iban a dar concesiones a los talibanes y era a cambio de que no entre, por ejemplo, movimientos como Al-Qaeda. Leonardo, Obama no lo pudo hacer. Sí, y apelando a tu experiencia como cronista de guerra, que has recorrido muchos países, obviamente en conflicto, ¿a qué nos tenemos que preparar a nivel mundial? Afganistán, obviamente, su pueblo sufriendo el avance de los talibanes, pero a nivel internacional, brevemente, si nos podés de alguna manera decir a qué se debe preparar el mundo con el avance de los talibanes en Afganistán. Primero es un discurso un tanto moderado, ¿sí? Uno, por lo menos en lo público, en las últimas 3-4 semanas, vemos que hubo ejecuciones de más de 2.400 civiles que tuvieron que ver con la asistencia al Estado o fueron ayudando al Estado a lo largo de todos estos años. Entonces el discurso va por un lado y la realidad por el otro. El mundo talibán tomando un país con grandes recursos, ¿no? Debemos no solo pensar en Afganistán, sino en Pakistán, que también es parte y tiene la bomba nuclear, es como el patio trasero de Afganistán, donde se recluyeron grandes líderes de estas facciones, ¿sí? Ahora está tomando el poder, también están tomando armamentos, por supuesto. Debemos pensar en
en los ataques a las Torres Gemelas. No creo que se dé el marco ni el momento. Yo creo que los talibanes, por lo menos en lo discursivo, dijeron que van a aceptar por lo menos los derechos que han ganado las mujeres a lo largo de estos 20 años. Lo cierto que regionalmente se puede pensar en un éxodo masivo como en el Líbano, en Siria. Recordemos que Turquía tiene más de 3,5 millones de sirios allí. Irán también los tiene. Primero un éxodo, pensar en esto, ¿no? Una Europa que tal vez va a cerrar las puertas para esta cantidad de gente que va a acceder, y Turquía también es uno de los líderes regionales, tomando un poder, ¿sí?, tratando de negociar esta salida de la gente. Leonardo, bueno, vamos a tener que... Perdón. Sí, para cerrar, digo... Como último, como para cerrar la idea de Turquía, Turquía era la encargada de manejar el aeropuerto de Kabul, también lo vimos que se le fue de las manos, o sea, debemos pensar en un movimiento que no lo pueda controlar ninguna nación. Se están retirando los grandes, Italia, Alemania, Estados Unidos, Francia. Turquía era como el último nexo y vemos en lo que terminó. Habrá que seguir muy de cerca porque las próximas horas también serán decisivas. Leonardo, te agradecemos muchísimo toda la información, con tu experiencia como cronista de guerra y tu mirada sobre este nuevo conflicto. Muchas gracias por estar en Telenoche. Gracias a vos, Fernando, y a la audiencia. Hasta luego.